Mis queridos amigos y hermanos, el Señor les bendiga y les guarde abundantemente en Cristo Jesús. Quien les habla, su servidor Manuel Ospino, se complace en darles la bienvenida a un nuevo comentario y estudio de la lección de la Escuela Sabática, que en esta ocasión, en su lección número 4, nos habla acerca de aquel hermoso, maravilloso y eterno pacto que Dios confirmó a Abraham el profeta, de manera que desde allí iniciase el plan que a través de la simiente prometida Dios se proponía bendecir a todas las naciones del mundo. De eso exactamente hablaremos el día de hoy. Antes, sin embargo, de orar para meternos de una vez en nuestro estudio, queremos recordar que este sábado a las 8 de la mañana, hora de Venezuela, estaremos comentando, repasando y profundizando en nuestra lección de la Escuela Sabática totalmente en vivo. Así que te esperamos el día sábado a las 8 de la mañana, hora de Venezuela, para responder preguntas, inquietudes y comentarios sobre esta maravillosa lección de la Escuela Sabática. Así que vamos entonces a orar juntos y de esta manera nos introducimos de una vez en nuestro precioso tema. Oramos. Nuestro Padre Celestial, bendito, santo, bondadoso es tu nombre en toda la tierra, Señor. Tu gloria, Padre, llena la tierra. Y nosotros el día de hoy queremos pedirte en santa audiencia, por los méritos y en el nombre de Jesucristo, que puedas, Señor, cumplir tu palabra en nosotros, de enviar tu Santo Espíritu para dirigirnos al conocimiento de toda verdad. Y al contemplar esa bendita verdad como es en Cristo, tú nos permitas, Padre Celestial, por la fe, ser transformados por el Espíritu Santo de gloria en gloria hasta la imagen de Cristo Jesús en nosotros. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quiero entonces invitarte a que tomes una Biblia contigo y vayamos a considerar los primeros versículos de Romanos capítulo número 4. Romanos capítulo número 4 nos habla acerca del episodio en el cual la Biblia, de acuerdo con Génesis capítulo número 15, versículo número 6, de acuerdo con este episodio, Dios le contó a Abraham la fe por justicia. Y Romanos capítulo número 4, los primeros versículos, nos habla acerca de este episodio que está registrado en el Antiguo Testamento en Génesis capítulo número 15. Sin embargo, antes de ir directamente a Génesis capítulo 12, luego Génesis 15, luego Génesis 22, para comprender la relación que existe entre la justificación por la fe y el caso de Abraham, o la vida y el llamado de Dios a Abraham, nosotros vamos a leer Romanos capítulo 4 para hacer algunos comentarios acerca de la interpretación tradicional que ha recibido este capítulo, para luego ir a la Biblia y mostrar que la Biblia no habla en esas palabras, la Biblia no habla en esos términos. Vamos entonces a ver Romanos capítulo número 4, versículo 1 hasta el versículo número 5. Dice entonces la Escritura: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Cómo se interpretan estos pasajes
en la interpretación protestante tradicional. De acuerdo a la interpretación protestante tradicional, el impío que ha de ser justificado aparece delante de Dios en un contexto de juicio, en un contexto legal. Y en esta circunstancia, contexto de juicio, Dios desde su trono lo declara por causa de Cristo, y la justicia que de Cristo ha sido atribuida y traspasada legalmente a la cuenta o a los registros del pecador o impío, Dios lo pronuncia sola y puramente verbalmente justo. Dios lo pronuncia y declara justo a ese impío en el contexto de juicio. Al declararlo justo, Dios lo está considerando justo, Dios lo está tomando por justo, aunque en realidad no lo sea, aunque en realidad el impío o pecador permanezca siendo pecador o impío, en realidad Dios solamente lo ha declarado, lo ha considerado, y en un contexto forense, legal, siempre externo al creyente, Dios lo ha tomado por justo, lo ha considerado por justo. Y entonces en ese momento que Dios lo considera justo y por tanto lo ha declarado justo, aunque en realidad no lo sea y siga siendo pecador e impío, Dios lo ha absuelto, lo ha librado de la consecuencia de los pecados o del pecado, que es la muerte eterna. Porque Cristo pagó esa muerte, Dios ahora, considerando justo al pecador, aunque no lo sea, Dios entonces lo pronuncia, lo absuelve, lo declara justo, librándolo de la sentencia de muerte como consecuencia final y última del pecado. El pecador, por tanto, es simul justus et peccator, quiere decir que es simultáneamente justo y pecador al mismo tiempo. Es simultáneamente justo porque es delante de Dios, ante quien se considera, ante quien es tomado por, ante quien es pensado por justo. Es justo porque Dios lo considera justo, porque Dios lo piensa de esa manera. Entonces es justo con respecto a Dios, pero en sí mismo es pecador e impío y permanece en esa circunstancia. Así que lo que justifica es que en la consideración, en el pensamiento de Dios, el pecador o impío es justo, aunque simultáneamente y permanentemente siga siendo pecador e impío. Esa es la concepción, la noción tradicional de la justificación por la fe, desde que la semilla de la justificación puramente externa, foránea y legal fue sembrada por Martín Lutero y luego germina y brota en las obras de Martin Chemnitz y en las obras de Philippe Melanchthon, y desde ese momento en la dogmática protestante, en la doctrina protestante tradicional, se entiende así la justificación. El momento de la salvación entonces eternamente ocurre en la justificación, y lo que viene luego como santificación en realidad no forma parte del momento salvífico como tal, que es solamente limitado eternamente a la justificación. Este es el momento eterno de la salvación. Lo que viene luego como santificación no entra dentro del momento eterno de la salvación, porque todo lo que cuenta para la salvación es que Dios lo haya considerado justo, aunque sea pecador, aunque sea impío. Dios lo considera por causa de Cristo, y como lo considera por causa de Cristo, Dios puede llamar las cosas que no son como si fuesen, porque eso es finalmente lo que importa. Lo que importa es cómo aparezca delante de Dios por causa de Cristo, y no importa en realidad nada más, ni lo que ocurra después, porque lo que ocurre después sencillamente debe ser entendido solo como una consecuencia de, y nunca como parte del momento eterno de la salvación, que es estrictamente limitado
por siempre a la justificación, a esa consideración delante de Dios, aunque en realidad no sea una verdad, aunque en realidad no sea así. Y esa es la manera en la que la interpretación protestante interpreta Romanos capítulo número 4, versículos 1 al 5. ¿Qué significa Abraham en este proceso legal, en este evento legal forense externo al creyente que llamamos justificación por la fe? ¿Qué significa Abraham? Abraham significa un ejemplo de este proceso. Abraham es un ejemplo de esta justificación. Abraham es un ejemplo de que esto, de la manera en que esto ocurre. Es un ejemplo y nada más. Es un ejemplo. Pregunto, ¿es esto lo que la Biblia dice? ¿Es esto lo que en realidad el apóstol Pablo enseña y la Biblia entera desde Génesis hasta Apocalipsis enseña? ¿Es esto lo que la Biblia muestra? ¿O existe otra interpretación más bíblicamente orientada, más cercana al texto que nosotros podemos revisar en esta ocasión? Vamos a revisarla. Génesis capítulo número 12, 15 y 22 están enlazados por la promesa de pacto que Dios confirma con Abraham, que Dios sostiene con Abraham. Y esta promesa de pacto, no por casualidad, se le llama en el capítulo número 15 un tomar en cuenta la fe por justicia. No por casualidad se dice en Génesis 15 que Dios le tomó a Abraham, le contó la fe por justicia. ¿Por qué razón se utilizan estos términos bíblicos? Nota que en Romanos capítulo número 4, versículo número 3, se establece exactamente el mismo texto de Génesis 15, 6, donde se dice, ¿qué dice la Escritura? Versículo 3 de Romanos 4, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esa frase, contado por justicia, proviene exactamente de Génesis capítulo 15, versículo número 6. ¿Qué significa la frase contar por justicia? De acuerdo a la interpretación griega, a la interpretación filosófica, a la interpretación protestante tradicional, esto es un evento legal foráneo externo, una declaración puramente verbal que proviene de la consideración de Dios. ¿Pero qué significa en la Biblia? Vamos a ver lo que significa contar por justicia en la Biblia. Yo quiero que ustedes se trasladen en primer lugar a Génesis capítulo número 15 para que nosotros podamos constatar el origen de esta declaración, el origen de esta escritura acerca de lo que está sucediendo con Abraham. Génesis capítulo número 15 y vamos a leer el versículo número 4 en adelante. Nota lo que ocurre. En el versículo 1 Dios se le aparece a Abraham y le dice que Dios es su galardón y que su recompensa es sobremanera abundante. Ante esto, Abraham duda. Ante esto, Abraham no se siente totalmente conforme con el cumplimiento de las promesas de Dios en su vida. Y Abraham le dice a Dios que qué es exactamente lo que Él le va a dar, porque en realidad no tiene descendencia, porque en realidad aquel Damaseno, aquel esclavo, aquel siervo que permanece en su casa, llamado Eliezer, llamado Lázaro, que es el mismo nombre, exactamente el mismo nombre, Eliezer o Lázaro es el que lo va a es el que lo va a heredar, porque no tiene descendencia de sus propias entrañas. Y por esta causa Dios en el versículo 4 le dice así, escuchen esto. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Versículo 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí está la famosísima frase contar por justicia que el apóstol Pablo utiliza
en Romanos capítulo número 4, versículo número 3. Pregunta número 1 para hacerle a este episodio bíblico de Génesis capítulo 15. ¿Abraham se encuentra en un contexto judicial? ¿Abraham se encuentra en un contexto o circunstancia de juicio? ¿Abraham tiene encima una condenación que ha sido traída a él y que ahora ha de verificarse en el trono de Dios, ante lo cual Dios procederá con una declaración pura y solamente verbal, absolviendo al culpable? ¿Abraham está en un juicio? Absolutamente no. Abraham no está en nada parecido a un juicio. ¿Qué es lo que está sucediendo? Dios le está haciendo una promesa a Abraham. Eso es lo que dice Génesis 15. Dios le está haciendo una promesa. Dios le está regalando una promesa. Se la está confirmando. Y cuando Dios le confirma la promesa, cuando Dios le regala la promesa confirmada que ya le había hecho desde el instante en que Abraham salió de Ur de los Caldeos, de acuerdo con Génesis capítulo 12, el patriarca cree en la promesa, el patriarca recibe la promesa, el patriarca confía en la palabra de la promesa. Y cuando el patriarca confía en la palabra de la promesa, dice la Biblia, y Dios se lo contó por justicia. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué significa que Dios le cuente la fe por justicia? Que Dios le cuente la fe en la promesa, la fe en la palabra de la promesa al patriarca Abraham como justicia. ¿Qué significa eso? Vamos a ver lo que significa. Vamos a ir, por favor, vamos a ir a algunos textos del Antiguo Testamento que son es el único texto en todo el Antiguo Testamento. No hay otro, señores. No hay otra parte donde buscar. Aparte de Génesis 15, versículo 6, solamente existe un texto más en todo el Antiguo Testamento que contiene la frase exacta, contar por justicia. Y esa se encuentra en Salmo 106. Vamos allá, por favor. Salmo 106. Vamos a leer el Salmo número 106, donde aparece la palabra o la frase contar por justicia. Salmo número 106. Y vamos a comenzar desde el versículo número 28 para tener un buen contexto. Hablando de la historia de Israel, dice así la Escritura. Se unieron asimismo a Baal Peor, ese es el episodio de Balac y Balán, y comieron los sacrificios de los muertos. Versículo 29. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos, la plaga de muerte que se desató por causa de la infidelidad y la prostitución del pueblo en la fiesta de Baal Peor, adorando ídolos y sacrificando a los muertos. ¿Ok? Versículo número 30 y 31. Atención con estos versículos. Dice así. Entonces se levantó Fineés, este es hijo de Eleazar, Fineés, e hizo juicio y se detuvo la plaga. Versículo 31. Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Aquí está la frase. Este acto de detener la plaga por medio de la demostración de un celo glorioso por Jehová, este acto se le contó por justicia de generación en generación para siempre. Esto es lo que el Salmo 106 está relatando, está volviendo a contar del episodio de la historia de Israel. Este es el relato, esta es la narración, en palabras del Salmo, de lo que sucedió con Fineés, hijo de Eleazar, y el momento en que Dios se lo contó por justicia de generación en generación para siempre. Es exactamente la misma frase que aparece allá en Génesis capítulo 15, versículo 6, y no aparece en ninguna otra parte del Antiguo Testamento. Pregunto,
¿Cómo podemos saber lo que significa entonces contar por justicia? La única forma es ir al episodio donde originalmente está registrado el evento de Finés, hijo de Eleazar, y leer en ese episodio original cómo la Biblia dice, cómo lo que la Biblia enseña acerca de lo que Dios hizo con Finés, que el Salmo 106 recuerda y narra cómo que Dios se lo contó por justicia de generación en generación para siempre. Entonces vamos a ver cómo aparece en el registro original. El registro original del Salmo 106, versículos 30 y 31, se encuentra en Números capítulo 25. Números capítulo 25, versículos número 10 hasta el versículo número 12 y 13. Vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 13. Números capítulo 25, 10 hasta el versículo 13. Leemos entonces. Dice así: Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finehés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. ¿Cómo dice el Salmo 106, versículo 30? Que Finehés detuvo la plaga. Así lo dice, así cuenta esto que acabamos de leer. Versículo número 12. Por tanto diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Versículo 13. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Cómo cuenta el Salmo 106, versículo 31 este episodio? El Salmo 106, 31 dice que Dios se lo contó por justicia de generación en generación para siempre. ¿Y qué dice el versículo 12 y 13 de Números 25? Que Dios hizo pacto de paz con él y este pacto era perpetuo. Entonces, ¿qué significa exactamente cuando Génesis 15, versículo 6 dice que Abraham creyó en la palabra de la promesa que Dios le estaba confirmando, y al creer en la palabra de la promesa que le prometía descendencia, Dios se lo contó por justicia? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo que nos dice exactamente la Biblia en Salmo 106, luego en Números 25 y luego vuelve a confirmar en Génesis 15. Vamos a confirmarlo con Génesis 15, por favor. Mira exactamente cómo termina el episodio de Génesis 15. Génesis capítulo 15, versículo número 18. Mira cómo termina el episodio de Génesis 15, donde Dios se lo cuenta por justicia. La fe en la palabra de la promesa, la confianza en la palabra prometida de parte del Creador. Mira cómo termina el episodio de Génesis 15. Versículo número 18. En aquel día, escucha esto, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Entonces, ¿qué es lo que en realidad Dios está haciendo cuando dice en su palabra que Abraham creyó en la palabra de la promesa y Dios se lo contó por justicia? ¿Qué es lo que significa contar por justicia? Significa que al creer y recibir por la fe la palabra que el Creador está prometiendo, Abraham es injertado al pacto de Dios. Dios está confirmando el pacto con Abraham. Eso significa contar por justicia. Contar por justicia es que Dios confirma el pacto con Abraham y lo injerta dentro del pacto eterno, y eso significa contar por justicia. Eso es justicia por la fe. Justicia por la fe es que al confiar, creer y recibir por la fe la palabra del Creador, Dios nos injerta en su pacto eterno. Eso es justicia por la fe. Y alguien dirá, wow, pero yo necesito como una confirmación de que esto es así. Necesito verlo más claro en la Escritura. ¿Quiere verlo más claro? Se lo vamos a mencionar muchísimo más claro y con unas palabras exactamente equivalentes. Vamos a Génesis capítulo número 17, por favor. Vamos a Génesis capítulo número 17 y vamos a leer con detenimiento el versículo número 11. Génesis capítulo 17, versículo número 11.
Mira cómo dice aquí, atención, dice así, Génesis 17:11, dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. Atención con lo que viene ahora, escuche porque es demasiado importante. Y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Qué cosa es la circuncisión? La circuncisión es señal del pacto, literalmente, señal del pacto entre mí y vosotros. Vamos a ver cómo lee el apóstol Pablo el versículo de Génesis 17:11. Vamos a ver cómo lo lee el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4. A ver si lo que estamos diciendo es correcto o no es correcto. Romanos capítulo número 4, versículo número 11. Vamos a ver cómo lee Pablo Génesis 17:11. Génesis 17:11 es leído por Pablo en Romanos 4:11 y mira exactamente las palabras que usa el apóstol. Escucha esto, hablando de Abraham, y recibió la circuncisión como señal. Escucha esto, ¿recuerdas Génesis 17:11? Como señal del pacto entre mí y vosotros, pero mira cómo lee señal del pacto el apóstol Pablo. Mira cómo lee la frase señal del pacto. Escucha, dice así, como señal, como sello del pacto, no, mira lo que dice, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Entonces, ¿qué cosa es el pacto? El pacto es la justicia por la fe. ¿Qué cosa es contar la fe por justicia? Es establecer, confirmar, injertar en pacto. Eso significa contar la fe por justicia. Es decir, injertar, confirmar el pacto con. Eso significa contar la fe con justicia. Contar la fe por justicia o la justicia de la fe es injertar, ser injertado, ser confirmado en pacto eterno con Dios. Ahora, vamos a responder esta pregunta. ¿Y qué significa entonces eso que dice la frase que Abraham cuando dice, más al que no obra, versículo 5, más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Pablo hable de la justificación del impío? ¿Qué significa eso? Significará lo que se enseña en la literatura tradicional protestante en la interpretación de que Dios justifica a un simul justus et peccator, a un simultáneamente justo pero al mismo tiempo pecador, y así se mantiene. No, eso no es lo que significa. ¿Qué significa la palabra impío aquí en Romanos capítulo 4 versículo 5? Significa nada más y nada menos que esta palabra impío es la palabra griega asebes, así se dice, asebes. ¿Y dónde aparece por primera vez esa palabra asebes? En Romanos capítulo 1, versículo 18. Escúchala, por primera vez aparece aquí. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda asebeia, impiedad. Asebes, impío, impiedad, asebeia. Entonces, ¿de qué está hablando esto? Romanos 1:18 en adelante. ¿De qué está hablando? Acompáñame, por favor, a ver de qué está hablando. Escucha esto. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda asebeia, impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es la verdad que detienen estos hombres en su asebeia y su injusticia? ¿Cuál es esa injusticia o impiedad al detener la verdad? ¿Qué verdad? Escucha esto. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y qué hicieron? Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En otras palabras, ¿cuál es la impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad? La idolatría.
Cuando se rinde culto a una imagen de hombre o de ave corruptible o de reptil, se está deteniendo la verdad que Dios desde el principio mostró, que su poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación. Por tanto, establecerlo, captarlo, concretarlo y encapsularlo en una imagen para ser luego adorada es idolatría y se detiene la verdad del Creador y su creación. ¿Y qué significa entonces que Abraham haya sido considerado aquí un impío? ¿Qué significa eso? Cuando fue injertado en el pacto eterno de Dios, ¿qué significa eso? Significa que Abraham procedía de una familia idólatra. Eso es lo que dice la Biblia. Vamos a confirmarlo. Josué capítulo número 24. Josué capítulo número 24. Miren lo que dice la Biblia. Josué capítulo 24. Escucha esto. Versículo 1 hasta el versículo número 3. Josué 24, versículos 1 al 3. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, escucha esto, así dice Jehová Dios de Israel. Escucha esto, por favor. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, tierra de gentiles, tierra de no israelitas, en el contexto de Israel, escucha esto, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. ¿Y qué significa eso? Oh, mira lo que dice, por favor, Deuteronomio capítulo 26. Mira cómo se confirma en el ritual de la entrega o la dádiva de las primicias y los diezmos a Dios. Mira lo que tenía que decir el israelita cuando llevaba diezmos y primicias delante del altar. Escucha esto. Mira lo que dice. Deuteronomio capítulo 26, versículo 1 en adelante. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, ¿herencia a quién se la prometió? A Abraham. Ya vamos a ver qué significa eso. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Escucha esto. Versículo número 3 y 4. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres. ¿A quién juró Jehová? A Abraham, a Isaac y a Jacob. Escucha esto. Que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces, versículo 5, por favor, mira esto. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. ¿Quién fue el padre de la nación? Un arameo del otro lado del río, proveniente de una familia idólatra. A ese Dios lo llamó para hacerlo su pueblo, para darle su promesa, mientras no tenía hijo y era un nómada. Dios llamó a un hombre sin descendencia para hacer de él un pueblo. Llamó a un hombre arameo procedente de una familia idólatra para ser su Dios y él su pueblo. Y llamó a un hombre que no tenía lugar, no tenía tierra, para darle el mundo entero en heredad. Y eso es lo que vamos a ver a partir de ahora. Así que, ¿qué cosa es Abraham? Abraham es un ejemplo de la justificación por la fe entendida en términos protestantes. No, Abraham es el mismísimo plan. Abraham no es un ejemplo de la justificación. La justificación ocurre cuando somos injertados a la descendencia de Abraham por medio de Cristo, a quien Dios le dio y confirmó la promesa del pacto eterno. Eso
es la justificación. La justificación no es una cosa que ocurre en el cielo o en los registros celestiales delante del trono de Dios y Abraham es un ejemplo. No, la justificación es el medio o el proceso, gracias a Cristo, que somos injertados en el pacto eterno que Dios le confirmó a Abraham. De tal manera que para ser justificados debemos ser injertados en la simiente de Abraham por medio de Cristo, porque fue a Abraham a quien Dios le dio la palabra del Evangelio, le dio la palabra de la promesa, le dio el pacto eterno y lo confirmó con él. De manera que la justificación tendrá que mostrar cómo el gentil proveniente de las diversas naciones del mundo es injertado a la familia, descendencia de Abraham, para que en Abraham, para que por medio de Cristo le sea bendito, le sea dada la bendición de las promesas que Dios le dio y confirmó a Abraham, el patriarca. Eso es lo que dice la Biblia. Vamos a ver cuáles fueron esas promesas rápidamente. Génesis capítulo número 12. Génesis capítulo número 12. Vamos a leer lo que dice la Biblia rápidamente. Génesis capítulo número 12. Escucha esto. Génesis capítulo número 12, ya sabemos lo que ocurrió en el 15 y vamos a ver lo que ocurre en el 22. Escucha esto. Génesis capítulo número 12, versículo 1 al 3. Dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Número 1, Dios le promete una tierra. Primera promesa, Dios le promete una tierra. Ya vamos a ver cómo lo interpreta Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 13. Dios le promete a Abraham una tierra. Muy bien. Segundo, y haré de ti una nación grande. ¿Qué le promete? Una descendencia. Le promete una familia, una nación grande, una descendencia. Número 3, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios le da una bendición para que todo aquel, ya vas a ver, versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que, número 1, Dios le promete a Abraham una tierra. Número 2, le promete una descendencia. Número 3, le promete una bendición para que todo aquel que sea descendencia de Abraham y se encuentre en Abraham sea bendito con el patriarca Abraham todas las naciones y familias de la tierra. Tierra, descendencia, bendición. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver. Génesis capítulo 15 lo confirma. Dios vuelve a hacer el pacto, como lo dijimos con Abraham en Génesis capítulo 15, y cuando encontramos en Génesis capítulo 22 la confirmación de nuevo de esto que acabamos de leer en Génesis 12, mira las palabras que Dios utiliza en Génesis capítulo 22, versículo número 18 en adelante. Escucha esto. Vamos a leer desde el versículo número 16 mejor. Génesis 22, versículo 16 en adelante. Dice así. Y dijo, miren lo que dijo Dios. Escucha esto. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, bendición, y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Aquí está la descendencia, ¿ok? No solamente lo bendice, sino que le da la descendencia. Y dice así, escucha esto, versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Había dicho familias en Génesis 12, aquí dice todas las naciones. La frase naciones o la palabra naciones, todas las naciones, cuando se traduce la Biblia del hebreo al griego, se transforma en pantataesne, todas las taesne. Y la palabra griega taesne o la frase griega taesne es la misma frase gentiles. De ahí es que Pablo habla de los gentiles, porque en este lugar la palabra naciones es taesne, que significa naciones y gentiles al mismo tiempo, significa lo mismo. Entonces dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, vamos a ver cómo el apóstol Pablo interpreta esto. Así que Dios le da a Abraham, ¿qué cosa? Le da la promesa de la tierra,
le da la promesa de la descendencia y luego le dice que en su simiente serán benditas con bendición todas las naciones de la tierra. ¿Cómo interpreta Pablo esto? Vamos a ver. Romanos capítulo número 4, sí. Romanos capítulo 4, vamos allá. Romanos capítulo número 4, versículo número 13. Vamos a ver la promesa de la tierra. Número 1. Romanos capítulo 4, versículo 13. Escucha esto. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Qué está diciendo este texto? Este texto dice que por causa del pacto, eso significa justicia de la fe, como lo vimos en el análisis de Génesis 17:11 y Romanos 4:11, por causa del pacto, no por las obras, sino por el pacto, por la promesa, Dios le prometió a Abraham la herencia ¿de qué cosa? Del mundo. Así que Dios le prometió a Abraham el mundo y ya vamos a ver qué mundo es ese. Número 2, Dios le prometió a Abraham y a su descendencia, ¿qué cosa? Le prometió multiplicarlos y bendecirlos. Vamos a ver qué dice la Biblia. Gálatas capítulo número 3. Gálatas capítulo número 3. Gálatas capítulo número 3, versículo 6. Luego vamos a leer un poquito hasta el versículo número 8 y luego vamos a leer desde Gálatas 3, 16 en adelante. Escucha esto. Gálatas 3, 6 al 8. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto, escucha, Dios hizo un pacto con Abraham y ahora ¿para qué lo hizo? Escucha, sabed por tanto, versículo 7, que los que son de fe, los que creen como Abraham en la palabra de la promesa, escucha, estos son hijos de Abraham. ¿Para qué? Porque Dios le está cumpliendo la promesa de la descendencia, señores. Escucha esto, versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a las naciones, recuerda, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra, dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham. En griego dio el evangelio de antemano a Abraham, diciendo, ¿cuál era el evangelio? En ti serán benditas todas las naciones. Quiere decir que el evangelio es que Dios se propone bendecir a la simiente de Abraham con la bendición. Dios se promete dar bendición a la descendencia de Abraham. ¿Y este es el evangelio? Absolutamente sí. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Mira lo que dice. Vamos a leer desde el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Y para qué murió en la cruz? ¿Para qué llevó la maldición? Escucha, versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a las naciones, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Y para qué recibimos la promesa del Espíritu? Ya lo vamos a ver. Y vamos a terminar con 16 al 18. Ahora bien, Gálatas 3, 16 al 19. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Escucha esto. Dios le hizo las promesas a Abraham y a la simiente de Abraham. ¿Qué significa esto? Mira lo que significa. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Quiere decir que cuando Dios le dio la promesa, le dio el pacto eterno a Abraham, ¿a quién se la estaba dando? Se la estaba prometiendo a Cristo. ¿Lo dice eso? Mira, versículo 17. Entonces pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa. Versículo número 19. Vamos a ver a quién le dio la promesa a Dios. Escucha esto. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Versículo 19. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, la cual es Cristo, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Ya va, un momento. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto que Dios cuando le confirmó el pacto eterno, la promesa a Abraham profeta, en realidad se la estaba confirmando, se la estaba dando a Cristo? ¿Cómo es que Dios le estaba dando la promesa a Cristo? Es muy fácil.
Hebreos capítulo número 2. Hebreos capítulo número 2 lo dice. Hebreos capítulo número 2. Señores, este es el plan. Este es el plan. Hebreos capítulo número 2. Escucha. Pregunto, ¿de qué habló en las últimas partes los últimos versículos del capítulo número 1 de Hebreos? Escucha de lo que habló. Versículo número 10 en adelante. Hebreos 1, versículo 10 en adelante. Vamos a ver. Dice así: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pregunto, ¿de qué está hablando los últimos versículos de Hebreos capítulo 1? Está hablando de la promesa del mundo venidero. Dios estableció la tierra desde el principio, pero esta tierra va a pasar, como un vestido será mudado, como vestiduras envejecerán, pero Dios permanece para siempre. Por tanto, el Dios que permanece para siempre dará una tierra nueva a sus hijos. ¿Y qué dice entonces Hebreos de eso? Vamos a ver, escucha esto. ¿A quién le dio la promesa Dios cuando se la dio a Abraham? ¿A quién se la estaba prometiendo? ¿Se la estaba prometiendo a quién? A Jesucristo. Vamos a ver si eso es lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo número 2, versículo 5. Dice así: hablando de este mundo venidero que ha de venir, que Dios fundó al principio, pero que va a pasar, pero como Dios permanece para siempre y no pasa, Dios va a restaurar una nueva tierra para sus hijos. Hablando de este mundo venidero, escucha esto. Hebreos 2, 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. ¿Dónde estaba hablando? En Hebreos 1. Entonces, en Hebreos 1, los últimos versículos, Dios está hablando ¿de qué cosa? De la venida del mundo venidero. Pero este mundo venidero no está sujeto a los ángeles. Y si no está sujeto a los ángeles, ¿de quién depende? Vamos a ver de quién depende. Versículos 6 al 8. Escucha esto. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor a los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Pregunto, ¿a quién sujetó Dios el mundo al principio? Lo sujetó al hombre. Por tanto, el mundo venidero deberá ser sujetado a otro hombre. ¿Y a quién fue sujetado el mundo venidero? Hebreos capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía en el presente no vemos que todas las cosas le estén sujetas. Pero sí vemos a quién, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Qué significa esto? Que como el mundo al principio fue sujetado al hombre, el mundo venidero que Dios prometió a Abraham, el mundo en herencia a Abraham y a su simiente, Dios también lo sujetaría a un hombre. Para eso Cristo, como simiente de Abraham, viene para ser el heredero del nuevo mundo, del mundo venidero. Y cuando Cristo hereda el mundo venidero, ¿qué hace? ¿Recuerdas que la promesa era tierra para Abraham, el mundo venidero? ¿Ok? La promesa era descendencia y la promesa era bendición. Entonces Cristo viene, se hace simiente de Abraham, se hace hombre para heredar el mundo que Dios va a poner debajo de sus pies. Y cuando Cristo hereda el mundo que Dios pone a sus pies, entonces ahora Cristo tiene que cumplir la promesa de la descendencia, porque ya heredó el mundo que la descendencia va a habitar y ahora va a cumplir la promesa de la descendencia. Y aquí está la promesa, escucha esto, versículo número 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, que creó el mundo y todo lo que existe, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos, descendencia, ¿a dónde? Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, al mundo venidero, al mundo glorioso, al mundo nuevo, habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, ¿qué cosa?
perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces viene Cristo, hereda el mundo y es perfeccionado por medio de las aflicciones para hacerse un sumo sacerdote capaz de ayudar y entender a aquellos que padecen aflicciones y debilidades, porque fue perfeccionado por medio de aflicciones en el mundo donde sus hijos habitaron, porque los va a llevar a la gloria, al mundo venidero. Y entonces, habiendo vivido en la humanidad, se perfecciona como su Salvador, es hecho un perfecto Salvador y ahora es capaz de hacer ¿qué cosa? Hebreos capítulo 2, versículo 16. Escucha esto. Y ahora es capaz de hacer ¿qué cosa? Hebreos 2, versículo 16. Dice así: porque ciertamente no socorrió. La mejor traducción es porque ciertamente no dependía, no estaba enganchada, no ligada de los ángeles. ¿Qué cosa no estaba ligada de los ángeles? La promesa del mundo. La promesa del mundo venidero no estaba ligada a los ángeles, no dependía de los ángeles, sino dependía de quién? De un hombre. Por tanto, escucha, porque ciertamente no dependía o no estaba enganchada a los ángeles, sino que enganchaba, se sostenía, dependía ¿de quién? De la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, a los hijos de Abraham. Hablando de Cristo ahora, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del mundo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, habiendo de llevar a los hijos al mundo venidero, tuvo que tomar, ¿qué cosa? Tuvo que hacerse simiente de Abraham, porque la promesa del mundo dependía de la simiente de Abraham. Cristo se hizo simiente de Abraham en todo semejante a sus hermanos. ¿Para qué? Para entender sus luchas, sus tentaciones, sus debilidades, para llevarlos a la gloria, no como pecadores eternos, sino como vencedores del pecado, porque se hace humano para entender la lucha, para entender las debilidades, y ahora como las entiende, versículo 18, es poderoso para socorrer, para ayudar a los que son tentados. ¿Será esa la bendición? ¿Será esa la bendición que falta? Promesa de la tierra, promesa de la descendencia, promesa de la bendición. ¿Será esa la bendición que falta? Vamos a ver. Hechos de los Apóstoles capítulo número 3. Hechos de los Apóstoles capítulo número 3. Vamos a ver cuál es la bendición. Vamos a ver cuál es la bendición aquí. Hechos de los Apóstoles capítulo número 3. Hechos de los Apóstoles capítulo número 3. Vamos a leerlo, por favor. Escucha esto. Mira lo que dice aquí. Hechos de los Apóstoles capítulo 3. Y vamos a leer, por favor, de los versículos número 25 al 26. Atención con esto. Escucha esto. Hechos de los Apóstoles 3, 25 y 26 dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto, de la justicia por la fe, del pacto, de la promesa. Escucha esto. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Versículo 26. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, a quien hizo la promesa, según Gálatas 3, a quien le dio la promesa, escucha esto, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Dios envió a Cristo, ¿para qué? Para que nos bendijese, a fin de que nos convirtamos de la maldad. ¿Cuál es esa bendición? ¿Recuerdas Gálatas capítulo 3? Vamos allá. ¿Cuál es esa bendición? Vamos a ver Gálatas capítulo número 3 y Romanos capítulo 8, y con esto terminamos. Gálatas capítulo número 3. ¿Cuál es la bendición? Escucha esto. ¿De qué se trata? Para que los bendijera a fin de que se conviertan de su maldad. Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a las naciones de la tierra, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuál es la bendición que Jesucristo vino a impartir? Vino a impartir el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuándo se imparte? ¿Cuándo se imparte el Espíritu? ¿Recuerdas lo que dijo Juan capítulo 7? Que Cristo, al ser glorificado, iba a derramar el Espíritu. Sí, mira lo que dice Romanos capítulo 8. Escucha esto. Romanos capítulo número 8. ¿Recuerdas? Hechos capítulo 3, versículos 25 y 26, que la bendición tenía como propósito que el pueblo se apartase de su maldad, que el pueblo fuese convertido de su maldad. Mira lo que dice Romanos capítulo número 8, versículos 3 y 4.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo. ¿Recuerdas Hechos 3, versículos 26 y 25, que dice que Dios levantó a su Hijo para que habiéndolo levantado nos bendijese, para que al bendecirnos nos convirtamos de nuestra maldad? Mira lo que dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué significa eso en términos prácticos? Versículos 11 y 13. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la bendición? En Cristo Jesús, Dios hereda el mundo. En Cristo, por medio de Cristo, Cristo hereda el mundo. Y al heredar el mundo venidero que depende enteramente de Él, Cristo ahora procura una descendencia. Y esta descendencia es cumplida y establecida y llevada a cabo porque por medio de su humanidad Cristo vino a ser simiente de Abraham, capaz de entender nuestras debilidades, aflicciones y pruebas, para que cuando seamos tentados podamos vencer como Jesucristo venció. Y así se forma la descendencia de Abraham, la descendencia de Cristo que está en Cristo, sostenida por Cristo. Cristo permanece en Él y ellos en Cristo. Y entonces cuando esta simiente está hecha, que por medio de la perfección del carácter, por medio del vencimiento, de la victoria sobre la prueba y la tentación, Cristo hace posible esta descendencia que va a heredar este mundo venidero. Esta descendencia recibe el poder, la bendición del Espíritu de Dios. Tercera promesa, la bendición del Espíritu para que se aparte de su maldad, para que se convierta de su maldad, para que cuando herede el mundo sea una simiente gloriosamente limpia, pura, sin mancha ni cosa semejante. ¿Se completó el plan? Se completó el plan a la perfección. Abraham y el pacto que recibió no era un ejemplo de la justificación por la fe. Abraham y el pacto son el plan. Abraham y el pacto eterno son el plan. Porque cuando Dios le dio el pacto a Abraham, le confirmó el pacto, Dios lo estaba prometiendo a Cristo. Y cuando Cristo lo cumple, no hay manera de que falle, porque Cristo es el garante. Cristo es el amén. Y todas las promesas de Dios son en Cristo. En Él, sí. Y en Cristo, amén. El plan se cumplió porque Cristo lo garantizó. Lo cumplió, lo llevó a cabo y lo llevará a cabo contigo y conmigo. Habiendo dicho esto, y esperando que haya sido para tu crecimiento, tu bendición y tu desarrollo en la gracia de Jesucristo, se despide de ti en esta ocasión tu servidor Manuel Ospino diciéndote, nos vemos el sábado. Bendiciones. Chao, chao.